Bien, amigas, amigos, seguimos con más 8:32 minutos de la mañana. A esta hora vamos a conversar con nuestra colega Gaby Peroso. Ya la ven en un decorado distinto, porque es que no se Sí. encuentra aquí en Estados Unidos, sino que está de viaje, pero bueno, igualmente hizo un alto en sus cortas vacaciones para poder atender, como siempre, nuestro contacto de todos los jueves. Gaby, gracias por permitirme conversar contigo. Gaby, Gracias a por ti. supuesto, tú que manejas siempre todo el tema del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado, yo quisiera comenzar con el tema Cuba. ¿Por qué? Porque efectivamente ayer veía a un Marco Rubio hablando de que el gobierno de Biden debe tomarse en serio lo que está pasando en Cuba. Veía hace unos días declaraciones de Bob Menéndez, donde aseguraba que se olvidaran los cubanos de intervención militar, que si no había ocurrido con Trump ni con otros presidentes en el pasado, mucho menos iba a ocurrir ahorita. Y entre otras informaciones, para dejarte ya hablar y comentar lo que tú quieras, pues veo que el gobierno de Estados Unidos dice que está revisando su política con Cuba. ¿Hasta dónde puede llegar esa revisión? ¿Realmente qué puede hacer? Sí, incluso antes de que iniciaran estas protestas, de alguna manera estaba en revisión esa política hacia Cuba. Se esperaba que hubiese una apertura completamente distinta, que se volviera a retomar un poco los planes de Obama. Sin embargo, el gobierno de Biden lo ha pensado dos veces, así como también se pensaba que las sanciones a Venezuela se levantarían con mucha facilidad, se lo están pensando dos veces. Que lo piensen mejor, yo creo que siempre es bueno. Lo que pasa es que el tiempo pasa y los momentos tan importantes como el que está viviendo Cuba en este momento son fundamentales. Las acciones que pueda tomar Estados Unidos son fundamentales. Que Bob Menéndez, que justamente es el máximo representante cubano en el Congreso estadounidense, adicionalmente es el jefe del Comité de Relaciones Exteriores, diga que no hay intervención, prácticamente eso da por sentado de que no exista ningún tipo de intervención. Hay algunos que hablaban de que no sea necesariamente una intervención militar, sino que se haga una intervención humanitaria. Incluso se estaban organizando en Florida para llevar barcos y llevar comida y apoyar a los cubanos, pero no es tan sencillo. O sea, suena muy bien, luciría muy bien, sin embargo, estamos hablando de que pondrías en riesgo la cantidad, a un número importante de ciudadanos, y no creo que las autoridades permitirían que un grupo de personas, hay personas incluso que han dicho, déjennos a nosotros utilizar las armas y ir a liberar el pueblo Bueno, cubano. de hecho, Gaby, disculpa que te interrumpa, el guardacostas o Uh-huh. la oficina de guardacostas aquí en Miami informaba, incluso después lo dijo Mallorcas, como Sí. director de Seguridad Nacional, que todo aquel que salga de Miami por vía marítima, bueno, eso no lo dijo Mallorca, esto lo dijo el Uh-huh. guardacostas, que Sí. aquel que salga por vía marítima, primero que lo recomendaba no hacerlo porque era muy peligroso, y segundo que corría riesgo a esas personas de no poder volver a entrar a Estados Unidos, Claro, porque porque es una violación, o sea, los ciudadanos no pueden tomar la justicia por sus propias manos y eso lo tenemos que entender, que es muy duro para el pueblo cubano, que necesitan apoyo claro, totalmente, porque ¿qué pasa? Se quedan sin internet, la represión ha sido brutal, no sabemos exactamente lo que está pasando en la isla, pero sabemos que por primera vez las protestas fueron en todo el país, normalmente se enciende una ciudad y no otra. Dios mío, moví aquí el tranquila, trípode y no hay casi se problema. cae. Es muy duro porque Sí. ¿cuánto pueden resistir los cubanos con un régimen justamente que tiene tomado el poder de una manera tan fuerte, ¿no? Sin embargo, también vemos la actuación de la policía no es tan contundente, ni siquiera ellos tienen el equipamiento, Sergio. Si también el pueblo cubano se resiste y se mantiene firme en recuperar su libertad, capaz y le pueden ganar al régimen de Nicolás Maduro. Esa fe no la podemos perder. Y yo creo que el efecto dominó que crearía que Cuba cayera realmente tendría un efecto muy importante en Venezuela. No sé si nos llevará a la libertad, pero obviamente sería justamente la semilla del mal que está sembrada en el continente. Finalmente caería y quedaría demostrado esos 62 años de desidia De dictadura. gubernamental, de escasez, de dictadura.
que justamente la interpretan otros países. Veíamos como Argentina de alguna manera hablaba de no injerencia y de prácticamente apoyar al régimen de Cuba, al régimen de Venezuela. O sea, todavía no Oye, puedo entender cómo gobiernos pueden Gaby, hacer ya eso, que ¿no? comentas, disculpa que te interrumpa, ya que comentas Ujú. eso de Argentina, me llama la atención y lo comentaba al principio del programa un poco lo que son las posiciones de los organismos internacionales. La ONU dice, ay, no, Demasiado tibios. Es demasiado demasiado. tibio. Imagínate que hubiese, si pasara, o sea, el llamado que hizo Díaz-Canel y todos sus esbirros a enfrentar al pueblo contra el pueblo. Si eso lo hubiese hecho el presidente de Colombia, o sea, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, hubiese sido una condena internacional masiva e increíble. Pero como es Cuba, entonces, yo no sé, hay como un temor ¿Tú crees? diplomático. Realmente. Yo no lo puedo entender, Sergio, porque de verdad, o sea, Estados Unidos está hablando con contundencia, ellos no tienen por qué hacer una intervención militar, o sea, hay quienes les piden, pero están haciendo lo que tienen que hacer, condenar, apoyar, pero los demás gobiernos del mundo lo están haciendo. Marco Rubio decía, en vez de que la ONU venga a Estados Unidos a analizar si existen problemas internos, ¿por qué no la ONU realmente hace un consejo extraordinario para analizar la situación en Cuba? El pueblo está diciendo, nos están matando aquí de hambre. Y el mundo, de alguna manera, no tiene la contundencia. Varias democracias se han pronunciado, ojalá, porque se dice que varias democracias justamente están estudiando un pronunciamiento un poco más contundente, pero sin embargo, es muy triste lo que Sí. sucede en el país, porque realmente no quieres condenar a una dictadura que está Sí, allí, porque ya sí. se Fíjate tú acostumbraron que a que es incluso así. hace rato comentaba que Vivanco, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, Ujú. eh, reclamaba el silencio de parte de Michelle Totalmente. Bachelet. O sea que Si eso estuviera pasando en Brasil, la reacción de Bachelet hubiese sido inmediata. tú Entonces, dices, yo sí lo creo, Sergio. Obviamente no puedo estar en su cabeza, pero yo estoy segura que hubiese pasado algo. Con Colombia fueron súper contundentes con el tema de la represión, que obviamente no hay que apoyar la represión que hizo la no, por policía de Colombia, supuesto, pero fue una no. respuesta inmediata, contundente, abierta. Pero con Cuba hay como un temor, no sé, hay una complicidad, un silencio cómodo, quizás no es complicidad, porque yo creo que todo el mundo tiene muy claro cuán cruel puede ser este gobierno, sino que es más cómodo mantenerse así y no levantar mucho Pero las entonces, aguas. para Pero qué existen ¿para estos? qué ¿Para qué están? entonces? ¿Para qué están? Esa O es sea, una de las para grandes darle, preguntas que nos hacemos. sí, bueno, ya lo hemos visto con el caso de Venezuela. Tenemos años en esto Totalmente. y bueno, no ha pasado nada. Murieron cuantos jóvenes en Venezuela en 2017 y no pasó nada. Y no pasó nada. Y bueno, hablando de eso, Gaby, ¿qué información tienes acerca de la Corte Penal Internacional, que tenía previsto antes del 23 de julio tener algún tipo de decisión para ver si progresa o no la investigación en relación con el caso Venezuela? Sí, sigue exactamente igual. Recordemos que la fiscal anterior había prometido que iba a dar un resultado. Ella dice que ya ese resultado está listo, solo que no se publicó porque faltaba una decisión de una medida introducida por el régimen de Nicolás Maduro. La medida introducida por el régimen de Nicolás Maduro fue completamente rechazada dentro de la Corte Penal Internacional, así que se espera entonces que a final del mes se diga qué puede pasar si se empieza realmente la investigación formal, que lamentablemente no ha iniciado todavía, no porque haya también algún complot internacional, sino que sencillamente los lapsos de la Corte Penal Internacional, en el caso de Venezuela y en absolutamente todos, se demora muchísimo. Se espera entonces que se hagan esos análisis, ojalá se incluyan los delitos como el del asesinato, o sea, que no solamente, que puedan ser delitos que vayan a juicio y en donde realmente la responsabilidad recaiga en las máximas instancias del poder, porque lo que puede pasar, y lo hemos comentado aquí en el programa, es que se sancionen a algunos cargos medios y no a los máximos representantes. Estaríamos frente a un juicio a un dictador en ejercicio
sería importantísimo, crearía un precedente muy importante en Venezuela. Human Rights Watch ha estado documentando todo el tiempo lo que sucede, lo que ocurre ahorita de alguna manera entra dentro de ese contexto, porque ver la detención de Freddy Guevara es justamente ver cómo actúa el régimen de Nicolás Maduro. Apoya, se ponen las protestas en Cuba e inmediatamente hacen esto para dejar sentado que yo soy quien tiene el poder, yo soy el único que puede controlar internamente esto, para desilusionar a los venezolanos, porque quizás los venezolanos se inspiren en lo de Cuba para salir a la calle, pero ¿cómo sales a la calle cuando ellos justamente hacen una supuesta detención de Juan Guaidó para que la graben en video y para que a todo el mundo le quede claro que yo sé dónde estás, con quién estás, cómo estás y en cualquier momento te puedo detener? Es un mensaje muy, muy contundente que manda el régimen de Nicolás Maduro justamente para silenciar a la oposición y para demostrar fuerza. Y ahora, adicionalmente, hace que los pedidos de la oposición quizás cambien, porque ya tienes a una pieza fundamental de la oposición venezolana que puedes intercambiar como ficha, y quienes incluso lo califican como un rehén en medio de una negociación, que obviamente hace que la oposición se descoloque. Ojalá con el tema de las elecciones tomen una decisión que sea unánime y que no sean dos partidos por un lado que vayan a elecciones y los otros dos partidos no vayan, del llamado G4, porque imagínate, con presos políticos de esta manera, ¿cómo podemos estar hablando de elecciones? No sabemos qué posición tomó Noruega. Veíamos más bien a los del régimen decir, está Noruega aquí, pero a mí no me importa y yo detengo al que sea terrorista. O sea, ¿cómo estamos interpretando eso? ¿Realmente está avanzando el proceso de diálogo en estas condiciones tan, ayer tan conversaba adversas? yo con una analista política, Gaby, y bueno, efectivamente ella considera que el diálogo, negociación, lo que haya, está, o sea, se acabó. Pero puede justamente debilitar aún más a uno de esos actores en la negociación y fortalecer a otros que siguen hablando con Maduro, porque eso es así, Sergio. Hay muchas negociaciones alternas, hay una central que sería esta de Noruega y México, quizás hay una más importante que no conocemos y se pueden seguir dando. O sea, no es descartable, no creo que estén paralizadas. Y mientras tanto, ayer veía unas declaraciones que daba Lester Toledo, no sé si llegaste a verlas. No las llegué a ver. Ok, unas declaraciones que dio Lester Toledo, donde le habrían ofrecido regresar a Venezuela para postularse a alguna candidatura, y él dijo... Y ya hay algunos que han vuelto. Y están ofreciendo villas y castillos. Pero ¿cómo lo hace? Si Freddy Guevara tuvo un indulto ahorita y ahora otra vez eso está es lo que yo no una... entiendo. O sea, ¿hasta dónde tú puedes confiar en un régimen que haga este tipo de cosas? Pero va a haber un grupo que va a ir a elecciones, Sergio. Lamentablemente es así. No, sí, claro, sí. ¿Y cómo hacemos? Y alargas el diálogo, que no es diálogo, que sí, pero no. Y mientras tanto, transcurre la vida y la gente sigue muriéndose de hambre. Es una... Y continúa habiendo presos políticos. Ayer también la arremetida no solamente fue directamente contra figuras como Guevara, sino que hasta llegaron a la casa de la residencia de la madre de Javier Tarazona, de Fundaredes, y a la casa de la familia de otras, de uno de los jóvenes, creo, de Voluntad Popular. Sí, y además detienen a las familias, o sea, se meten con lo más sagrado que tiene cualquier ciudadano, no les importa, Sergio. O sea, y además no es que están cometiendo un error, y no, o sea, lo están haciendo como un plan estructurado a mediano y largo plazo. Ahora, ningún Gaby, paso lo dan de manera desesperada. Y lo hacen ante la presencia de la misión de observación que tiene la Unión Europea para ver si va a haber elecciones, o por lo menos ver si hay condiciones en Venezuela para realizar elecciones en el país. Y esa misión europea, ¿qué impresión se está llevando de todo lo que está pasando? Es que no sabemos, no hay ese pronunciamiento, lo que decimos, ¿cuál es la posición de ellos? Realmente ahí deberían decir un alto, ya va, no podemos negociar cuando tú estás arremetiendo contra figuras fundamentales en este proceso. O sea,
Han estado diciendo Freddy Guevara va a elecciones, todo el tiempo andaban diciendo está mintiendo, va a elecciones, ahora lo meten preso. ¿Será que entonces ellos definitivamente habían decidido en el seno interno no ir a las elecciones y por eso se les está cobrando un precio? No lo sabemos. Es tan complejo, Sergio, pero al final la vida sigue transcurriendo y siguen ganando terreno los chavistas. Entonces, es muy duro y yo no creo que esas elecciones de noviembre se vayan a detener y mucho menos que se vayan a adelantar las presidenciales. Gaby, una que sé que manejas este tema, una de las cosas que ocurrió esta semana fue el levantamiento o la flexibilización de algunas de las sanciones relacionadas con el gas en Venezuela. Nicolás Maduro decía en estos días que para poder sentarse como tal a negociar, pues tenía que haber un levantamiento total de las sanciones. Pero esto, a ver, ¿esto se esperaba, este levantamiento o flexibilización? Es un poco lo que hemos venido hablando. El tema del diésel es uno de los que más fuerte se ha hecho en el lobby político en Estados Unidos. No es exactamente esa, pero se dice que venían nuevas licencias como excepciones a esas sanciones. Si bien sigue regulado gran parte de ese sector, comenzaron con el gas doméstico porque hay una realidad. No está llegando de una manera regular y el venezolano depende de ese gas doméstico para poder cocinar. Habían informes incluso en donde hay severas lesiones respiratorias a las personas que están cocinando con leña porque sencillamente el gas, como está regulado y adicionalmente el régimen de Maduro lo raciona intencionalmente para tratar de buscar ese levantamiento de sanciones, entonces obviamente hay un tema humanitario que atender y se dice que después de esta licencia vendrían otras más relacionadas al tema del gas, incluso para que haya justamente el combustible para los hospitales y para la atención médica. Ahora no sé si eso se debería detener en este instante, porque salió... ¿Producto de qué? ¿Esto es producto de qué? ¿De conversaciones con el régimen? De conversaciones con el régimen y aquí hay lo que hemos venido hablando, hay un lobby muy importante diciendo vamos al diálogo, vamos a levantar algunas de las sanciones. Además, en teoría, los gestos de buena voluntad que había venido dando el régimen de Nicolás Maduro, dejar que el Programa Mundial de Alimentos entrara, la liberación de algunos de los presos políticos, y todo eso era parte de esta negociación. Y una de las sanciones que estaba en estudio de que definitivamente se podía levantar era esta del gas, o las que se relacionaban con el COVID, que si bien no tocan a Petróleos de Venezuela, sí de alguna manera hacen que algunas instituciones del Estado puedan adquirir medicinas e insumos justamente para atender la pandemia. Pero no sabemos porque salió esa licencia del gas doméstico, supuestamente venían otras, pero justamente se dio en el marco de la detención de Freddy Guevara. Entonces, Estados Unidos, así como está estudiando la relación con Cuba, tiene que seguir reevaluando la relación que tiene con Venezuela, porque tú no puedes seguir levantando sanciones cuando estos siguen violando flagrantemente y dándole una patada a la mesa de negociación, porque eso es lo que realmente están haciendo, ¿no? A pesar de que se puedan mantener con otros sectores, ellos justamente para jugar al policía bueno y al policía malo. Aquí hay una pregunta que me llama la atención y no sé. Yo sé que tú no tienes la respuesta, pero te la voy a comentar para ver qué podemos decir. Porque aquí dice comenta alguien, ¿no debería llamar la presidencia interina a una protesta en apoyo al pueblo de Cuba? Oye, yo creo que sería muy bueno. O sea, yo creo que sería conveniente, porque además... Sería conveniente, totalmente. Pero yo creo que justamente por eso se hizo la... Ayer me llegó información de protestas en Argentina. Ahí a las afueras de la Embajada de Cuba. En Venezuela esto no se ha visto. No, absolutamente nada. Pero claro, también está todo desarticulado, ¿sabes, Sergio? Y yo me imagino que por eso intentaron detener a Juan Guaidó, detienen a Freddy Guevara como diciendo, se alborotó Cuba, ni se les ocurra mover un dedo hacia adentro. Entonces, y es un mensaje bien poderoso. Y obviamente también está el tema de llamas a las protestas y si pasa lo del 2017 y la policía mata a los venezolanos, ¿en qué quedamos? Lo que pasa es que, bueno, si se lograra liberar Cuba, Venezuela tiene que reaccionar.
espontáneamente, más allá de más allá de los líderes. Tiene que haber una, pero si lo de Cuba sigue siendo esa olla de presión que liberó la presión y ya vuelve a bajar las aguas, quedamos en absolutamente lo mismo. Y eso podría lamentablemente pasar, porque la gente no tiene armas como enfrentar al régimen. Sí. Ojalá no se apague esa llama y continúen protestando y que realmente la comunidad internacional vea esto como una oportunidad, que no sé cuál sería la vía, no sé si la ONU tiene que hacer una reunión especial, o sea, cómo tratas el tema, cómo, no sé, mandas una misión especial cuando el régimen de Cuba no los va a dejar entrar, pero tiene que haber algo que destranque el juego, o sea, es tan difícil ponernos de acuerdo como comunidad internacional y apoyar a un pueblo que ha estado reprimido, que todo el mundo lo tiene tan claro. 62 años de sufrimiento. Sí. Bueno, Gaby, gracias. Sí, a ti. No sé si es el mejor análisis porque es como entran los sentimientos de uno más allá de lo que puede ser el pensamiento racional de lo que está pasando Cuba y Venezuela en este momento y bueno, y también países como Nicaragua. Así es, también, así es. Fuerte abrazo, mi Gaby. Gracias, Sergio. A nosotros nos toca hacer una pausa para ya al regreso despedirnos por el día de hoy. Ya venimos. Chao, Gaby. Bye.